Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentraremos en la fascinante psique del eneatipo 7 de autopreservación, también conocido como el guardián del castillo. Para ilustrar este tipo de personalidad, analizaremos a Barry Lyndon, de la película de Stanley Kubrick. ¿Habéis notado alguna vez cómo Barry parece obsesionado con crear una vida segura y cómoda, a menudo a través de relaciones calculadas? Sí, la obsesión de Barry por la seguridad y la comodidad es fundamental para comprender este subtipo. Pensemos en la metáfora del guardián del castillo. No se trata solo de construir un castillo físico, como hace Barry al casarse con Lady Lyndon, sino también de crear un castillo psicológico. Un espacio seguro donde el 7 de autopreservación pueda refugiarse de la incertidumbre y el dolor del mundo exterior. Entonces, podríamos decir que su matrimonio con Lady Lyndon no está impulsado por el amor, sino por el deseo de construir este castillo de seguridad. Exactamente. Es un movimiento estratégico, típico de un 7 de autopreservación. Él ve en Lady Lyndon una oportunidad para asegurar su posición social, su riqueza y, por supuesto, un castillo literal. Para él, el amor romántico es secundario a la necesidad de seguridad. Es interesante cómo utiliza la palabra estratégico. Da la sensación de que los 7 de autopreservación ven las relaciones como un juego de ajedrez, ¿no? En cierto modo, sí. Claudio Naranjo, uno de los mayores expertos en el eneagrama, describe la visión de las relaciones del 7 de autopreservación como un yo te sirvo a ti y tú me sirves a mí. Forman alianzas pragmáticas, buscando siempre el beneficio mutuo. No es necesariamente algo maquiavélico, sino una forma de asegurarse de que sus necesidades estén cubiertas. Vale, entiendo. Ven, Par, no es esa forma de actuar un poco cínica. No hay espacio para la autenticidad en las relaciones de un 7 de autopreservación. Es una pregunta compleja. Diría que la autenticidad no es la prioridad principal para este subtipo. Su foco está en crear un entorno seguro y placentero. Y a veces eso implica tomar decisiones difíciles o actuar de manera que pueda parecer fría o calculadora. Hablando de decisiones difíciles, la relación de Barry con el Chevalier de Balibari es un buen ejemplo de esa mafia buena que mencionabas antes. Simplemente, esa alianza le permite a Barry acceder a nuevas oportunidades, ascender socialmente e incluso sobrevivir en momentos de peligro. Ambos se benefician de la relación, pero la lealtad está supeditada al interés propio. Y hablando de relaciones pragmáticas, ¿qué hay de su trato con su hijastro? No parece que haya mucho cariño ahí, ¿verdad? No, en absoluto. Es otro ejemplo del juego familiar que describe Naranjo. Barry intenta ocupar un rol paternal, no por un genuino afecto hacia el niño, sino para consolidar su posición dentro de la familia y asegurar su castillo. Es fascinante y un poco perturbador cómo Barry utiliza a las personas como piezas de ajedrez para construir su propio reino de seguridad y comodidad. Pero ¿qué ocurre cuando esa seguridad se ve amenazada? Porque a lo largo de la película, Barry se enfrenta a varios reveses, ¿verdad? Claro. Ahí es donde vemos otra característica clave del 7 de autopreservación, su resiliencia. Beatrice Chestnut, otra experta en el eneagrama, los describe como personas que transforman la mierda en crema. Me encanta esa frase. ¿Puedes explicarlo un poco más? Básicamente, significa que los 7 de autopreservación tienen una habilidad especial para convertir las situaciones negativas en oportunidades. Son maestros en darle la vuelta a la tortilla, aprendiendo de sus errores y adaptándose a las nuevas circunstancias para salir adelante. En la película vemos a Barry haciendo precisamente eso, ¿verdad? Navega entre gestos enemigos, sale airoso de duelos, convierte potenciales desastres en victorias. Siempre encuentra una manera de salir adelante. Exacto. Para un 7 de autopreservación, cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer su castillo, para aprender nuevas estrategias de supervivencia y para asegurarse de que nunca más estará en una posición vulnerable. Y esa capacidad de adaptación, esa inteligencia estratégica, es fundamental para el 7 de autopreservación, ¿verdad? Sin duda, son observadores astutos, capaces de leer las situaciones y a las personas con gran precisión, identifican los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas con una rapidez asombrosa, lo que les permite posicionarse de la manera más ventajosa. En el caso de Barry, vemos esa inteligencia en su capacidad para manipular su entorno, para prever los movimientos de sus adversarios y para capitalizar las vulnerabilidades de los demás. Es increíble cómo Barry parece tener siempre un plan, unas bajo la manga. Pero, a pesar de toda esa planificación y control, también vemos un lado hedonista en él, ¿no? Las fiestas, el lujo, la búsqueda del placer. ¿Cómo encaja eso en el perfil del 7 de autopreservación? Buena pregunta. El hedonismo no contradice la búsqueda de seguridad, sino que la complementa. Chestnut describe a este subtipo como un playboy hedonista en potencia. Para ellos,
El placer y la comodidad no son solo caprichos, sino herramientas para construir ese estado paradisíaco primordial que tanto ansían. Estado paradisíaco primordial, ¿puedes explicar a qué te refieres con eso? Es un concepto que describe la necesidad del 7 de autopreservación, de crear un entorno libre de dolor, carencia o incomodidad. Buscan recrear una especie de paraíso infantil, donde todas sus necesidades están satisfechas y puedan disfrutar de la vida sin preocupaciones. Entonces, para Barry, las fiestas, los lujos y la indulgencia no son solo una forma de gastar dinero, sino una forma de construir su paraíso personal, un refugio contra la crudeza del mundo. Exactamente. Y aunque esta búsqueda del placer pueda parecer superficial, para el 7 de autopreservación está intrínsecamente ligada a su necesidad de seguridad. Es una forma de evitar el dolor y mantener una sensación de control sobre su entorno. Es fascinante cómo todas estas características, aparentemente contradictorias, se combinan para crear un personaje tan complejo como Barry Lyndon. Es un maestro de la estrategia, un camaleón social, un hedonista que busca la seguridad a través del placer. Pero si tuviéramos que resumir la esencia del 7 de autopreservación en una frase, ¿cuál sería? Diría que la esencia del 7 de autopreservación es la búsqueda incesante de seguridad y comodidad, utilizando cualquier medio a su alcance, para construir un castillo que los proteja del mundo exterior. Y Barry Lyndon, con su ascenso y caída, nos ofrece una fascinante ventana a esa psique. Sin duda, a través de sus acciones, sus relaciones y sus motivaciones. ¿Podemos comprender mejor las complejidades de este fascinante enetipo? Sí, ahora. Para profundizar aún más en el tema, vamos a analizar algunos ejemplos específicos de la película, que ilustran las características del 7 de autopreservación. Me parece una excelente idea. Comencemos por la escena en la que Barry se une al ejército prusiano. Esa escena es crucial para comprender su pragmatismo y su capacidad para adaptarse a las circunstancias. Exacto. Barry, al verse en una situación precaria tras un duelo, decide unirse al ejército, no por ideales patrióticos, sino por pura supervivencia. Es una decisión estratégica, motivada por la necesidad de asegurar su bienestar. Y no solo se une al ejército, sino que rápidamente asciende de rango gracias a su astucia y su habilidad para aprovechar las oportunidades. Recordemos cómo se gana la confianza de Capitán Pottsdorf. No por valentía en el campo de batalla, sino por su astucia para conseguir provisiones. Un ejemplo perfecto de cómo Barry utiliza su ingenio para salir adelante en situaciones difíciles. Su objetivo no es la gloria o el reconocimiento, sino la seguridad y la comodidad. Y esta misma lógica pragmática se aplica a sus relaciones amorosas. Empecemos por su romance con la señora de Barry, una viuda adinerada. Esa relación es un claro ejemplo de cómo Barry utiliza el encanto y la seducción para asegurar su bienestar económico. No está realmente enamorado de ella, sino que la ve como una fuente de ingresos y un trampolín social. Exactamente. Y cuando la relación deja de ser rentable, Barry no duda en abandonarla y buscar nuevas oportunidades. Y esto nos lleva a su matrimonio con Lady Lyndon, la cúspide de su estrategia para construir un castillo de seguridad y comodidad. Casarse con Lady Lyndon le otorga acceso a la riqueza, la posición social y, por supuesto, a un castillo. Es el triunfo final de su pragmatismo y su capacidad para manipular su entorno. Sin embargo, como ya hemos comentado, esta victoria tiene un precio. Efectivamente, la obsesión de Barry por la seguridad y el control le lleva a aislarse emocionalmente, a perder la conexión con su hijo y, finalmente, a un estado de vacía existencial. Es una tragedia en muchos sentidos, Barry. A pesar de todos sus logros, nunca encuentra la verdadera felicidad, porque nunca aprende a valorar la conexión humana por encima de la seguridad material. Y esta es una lección que todos, independientemente de nuestro lineatipo, podemos aprender. La verdadera felicidad no se encuentra en la construcción de castillos, que nos aíslan del mundo, sino en la capacidad de abrirnos a la experiencia, a la conexión humana y a la incertidumbre de la vida. Una elección profunda, sin duda. Y ahora, para seguir explorando las complejidades del 7 de autopreservación, vamos a analizar otra escena clave de la película, la fiesta que Barry organiza para celebrar su ascenso social. Esa es fascinante, porque nos muestra el lado hedonista de Barry, su búsqueda del placer y la satisfacción sensorial. La fiesta es un derroche de lujo. Música, comida y bebida. Barry quiere impresionar a la alta sociedad y demostrar que ha llegado a la cima. Pero también hay un elemento de inseguridad en todo ese despliegue. ¿A qué te refieres? Barry necesita la aprobación de los demás para sentirse seguro en su nueva posición. No basta con tener el castillo y la riqueza. Necesita que el mundo lo vea y lo reconozca. Es como si buscara la validación externa, para confirmar que ha construido un castillo sólido e impenetrable. Exactamente. Y esto nos muestra que, a pesar de todas sus estrategias de autopreservación, Barry sigue siendo vulnerable a la inseguridad y la necesidad de aprobación,
Una vulnerabilidad que intenta ocultar bajo una fachada de seguridad y control. Precisamente. Y es esta contradicción, esta tensión entre la búsqueda de seguridad y la necesidad de conexión humana, lo que hace de Barry Lyndon un personaje tan complejo y fascinante. Y para nuestros oyentes, ¿qué podemos aprender de esta escena en particular? Creo que nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en la ostentación o en la búsqueda de la aprobación externa. La satisfacción duradera se encuentra en la aceptación de nosotros mismos, en la conexión genuina con los demás y en la capacidad de disfrutar de la vida, sin la necesidad constante de impresionar o controlar. Una lección valiosa, ¿Qué es? sin duda. Y para terminar esta primera parte de nuestra inmersión en la psique del 7 de autopreservación, te propongo una pregunta para que nuestros oyentes reflexionen. ¿Crees que la búsqueda de seguridad y control de Barry es realmente efectiva? ¿O será que su castillo es más frágil de lo que parece? Lo analizaremos en la siguiente parte de nuestro análisis. Retomando la pregunta que planteabas al final de la primera parte, la búsqueda de seguridad y control de Barry, aunque aparentemente efectiva durante gran parte de la película, se revela finalmente como una ilusión. Su castillo se construye sobre cimientos inestables, manipulación, oportunismo y una desconexión emocional profunda. Es cierto, y creo que esa fragilidad se hace evidente en el duelo final con Lord Bullingdon, ¿no crees? Absolutamente, ese duelo es el punto de inflexión en la historia de Barry. No solo pierde la pierna, sino que también se ve despojado de su posición social, su riqueza, y en última instancia de todo aquello que representaba su castillo. Es una caída brutal, una especie de castigo kármico por todas las decisiones que tomó para alcanzar la seguridad y la comodidad. Podríamos verlo así, aunque desde la perspectiva del eneagrama no se trata tanto de un castigo como de una consecuencia lógica de sus acciones al construir su castillo sobre cimientos tan inestables. Barry estaba en cierto modo preparando su propia caída. Me gusta esa perspectiva. No se trata de un juicio moral, sino de una comprensión de las dinámicas internas del 7 de autopreservación. Su obsesión por la seguridad, paradójicamente, lo lleva a una situación de gran inseguridad. Exacto, y ese es uno de los grandes desafíos para este subtipo, aprender a encontrar la seguridad en lugares más auténticos y estables que la acumulación material o el control del entorno. ¿Y qué ocurre con Barry después de esa caída? Logra aprender la lección. La película deja el final abierto a la interpretación. Vemos a Barry años después reencontrándose con su madre, un hombre envejecido, despojado de su antigua arrogancia y ambición. Ya no queda nada del guardián del castillo. Es una imagen conmovedora, ¿verdad? Claro. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió obligado a confrontar la fragilidad de sus propias estrategias. Sí, y aunque la película no nos muestra explícitamente su transformación, podemos intuir que Barry, tras esa experiencia, ha tenido que replantearse sus prioridades. Quizá al perderlo todo, ha encontrado la oportunidad de conectar con algo más profundo y auténtico que la seguridad material. Es una posibilidad esperanzadora, sin duda. Y hablando de posibilidades, antes mencionaste que el 7 de autopreservación a veces utiliza el hedonismo como una herramienta para construir su paraíso personal. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, recordemos la cena de la fiesta que Barry organiza para celebrar su ascenso social. Esa cena es un festival de excesos, lujo, música, comida, bebida. Barry quiere impresionar a la alta sociedad, demostrar que ha llegado a la cima. Es una escena visualmente impresionante, pero también hay algo un poco triste en ella. ¿No crees como si Barry estuviera intentando llenar un vacío interior con todo ese despliegue de riqueza y ostentación? Sí, esa es una observación muy aguda y creo que esa tristeza que percibes está relacionada con la inseguridad subyacente que mencionábamos antes. Barry necesita la aprobación de los demás para sentirse seguro en su mera posición. No basta con tener el castillo y la riqueza necesita que el mundo lo vea y lo reconozca. Es como si buscara la validación externa para confirmar que ha construido un castillo sólido e impenetrable. Pero como vemos a lo largo de la película, ese castillo es más una ilusión que una realidad. Exactamente. Y esa necesidad de validación externa es una trampa para el 7 de autopreservación, porque la verdadera seguridad no se encuentra en la mirada de los demás, sino en la aceptación de uno mismo, en la conexión genuina con lo que realmente importa. Entonces, ¿qué podemos aprender de Barry Lyndon y de la psique del 7 de autopreservación? ¿Qué mensaje podemos extraer para nuestros oyentes? Creo que el mensaje principal es que la búsqueda incesante de seguridad y control, especialmente si se basa en la manipulación y la desconexión emocional, puede llevarnos a un callejón sin salida. La verdadera felicidad no se encuentra en la construcción de castillos que nos aíslan del mundo, sino en la capacidad de abrirnos a la experiencia, a la vulnerabilidad, a la conexión humana. Y aunque Barry Lyndon recorre un camino tortuoso para llegar a esa comprensión, su historia nos recuerda que nunca es tarde para replantearnos nuestras prioridades y buscar una forma más auténtica de vivir. Y hablando de formas auténticas de vivir, me gustaría explorar un poco más la idea de la resiliencia. Mencionaste que el 7 de autopreservación es capaz de transformar la mierda en crema. ¿Cómo podemos aplicar esa capacidad en nuestras propias vidas?
Esa es una pregunta muy interesante. La resiliencia del 7 de autopreservación, aunque a veces se utiliza para fines egoístas o manipuladores, en esencia es una capacidad admirable. Es la habilidad de no dejarse vencer por las dificultades, de aprender de los errores y de encontrar la fuerza para seguir adelante todos, independientemente de nuestro eneatipo. Podemos aprender de esa capacidad. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo podemos cultivar esa resiliencia en nuestras propias vidas? Claro, en primer lugar es importante recordar que los errores y los fracasos son parte del proceso de aprendizaje. En lugar de verlos como derrotas, podemos utilizarlos como oportunidades para crecer y mejorar. También es importante cultivar una mentalidad flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Y por último, es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen, nos inspiren y nos ayuden a mantener una perspectiva positiva ante los desafíos. Me gusta esa idea de rodearnos de personas que nos apoyen. Porque a pesar de toda su independencia y autosuficiencia, el 7 de autopreservación también necesita conexión humana, ¿verdad? Por supuesto, todos los seres humanos necesitamos conexión humana, y aunque el 7 de autopreservación a veces puede parecer distante o autosuficiente, en el fondo también anhela el amor, la amistad y el sentido de pertenencia. El desafío para este subtipo es aprender a construir relaciones auténticas basadas en la confianza y la reciprocidad sin recurrir a la manipulación o al interés propio. Es un desafío importante sin duda, pero creo que la historia de Barry Lyndon nos muestra que incluso después de haber recorrido un camino tortuoso, es posible encontrar la redención y la conexión genuina. Totalmente de acuerdo. Y esa es una de las grandes enseñanzas del eneagrama, comprender que todos, independientemente de nuestro tipo de personalidad, tenemos la capacidad de crecer, evolucionar y conectar con nuestra verdadera esencia. Y a veces, como en el caso de Barry, ese proceso de transformación se inicia a partir de una gran pérdida o un profundo dolor. Y ahora, para seguir profundizando en la psique del 7 de autopreservación, vamos a analizar una última escena clave de la película. Para terminar nuestra inmersión en la psique del 7 de autopreservación, me gustaría volver a la escena final de la película donde Barry se reencuentra con su madre. Esa escena es crucial porque nos muestra un Barry completamente diferente al que vimos durante la mayor parte de la película. Aquí no hay rastro de la astuta estratega, del ambicioso atrapador social, del hedonista que busca llenar su vacío con placeres superficiales. Vemos a un hombre envejecido, cansado, marcado por la experiencia y la pérdida. Es como si la caída desde su castillo le hubiera despojado de todas sus máscaras, de todas sus estrategias de defensa, dejándolo al descubierto en su vulnerabilidad más pura. Exactamente. Y en esa vulnerabilidad, en esa rendición a la fragilidad de la vida, hay una belleza inesperada, porque es ahí en el reconocimiento de sus propias limitaciones donde Barry puede finalmente conectar con algo más grande que él mismo, el amor incondicional de su madre. Es una escena muy conmovedora que nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de la redención, de la transformación, incluso después de haber cometido grandes errores. Y creo que esa posibilidad de transformación es inherente a la naturaleza humana independientemente de nuestro meatipo. Todos tenemos la capacidad de aprender, de crecer, de evolucionar, y a veces, como en el caso de Barry, ese proceso de evolución se inicia a partir de una profunda crisis, de una caída que nos obliga a replantearnos todo aquello en lo que creíamos. Es una lección poderosa, sin duda, pero ¿qué ocurre con aquellos 7 de autopreservación que no experimentan una caída tan drástica como la de Barry? ¿Cómo pueden acceder a esa posibilidad de transformación sin tener que perderlo todo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y creo que la respuesta se encuentra en el autoconocimiento, en la conciencia de nuestras propias tendencias y patrones de comportamiento. Si somos capaces de reconocer nuestros miedos, nuestras estrategias de evitación, nuestra necesidad de control, podemos empezar a trabajar en ellos, a buscar formas más saludables de satisfacer nuestras necesidades sin recurrir a la manipulación o la desconexión emocional. Entonces, dirías que la clave para la transformación del 7 de autopreservación está en aprender a soltar el control, a confiar en la vida, a abrirse a la vulnerabilidad. En gran medida, sí se trata de aprender a encontrar la seguridad en lugares más auténticos y estables que la acumulación material o el control del entorno. Se trata de cultivar la conexión genuina con uno mismo y con los demás, de aprender a disfrutar del momento presente sin la necesidad constante de planificar o controlar el futuro. Es un proceso que requiere valentía, honestidad y sobre todo mucha compasión hacia uno mismo. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos 7 de autopreservación que están dispuestos a emprender ese viaje de autodescubrimiento y transformación, les diría que no están solos. El eneagrama nos ofrece una brújula, un mapa para comprender nuestras propias complejidades y encontrar un camino hacia una vida más plena y auténtica. Y ahora, para terminar nuestra inversión en la psique del 7 de autopreservación, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una última reflexión. ¿Qué podemos aprender de Barry Lyndon para aplicar a nuestras propias vidas? ¿Qué aspectos de su historia resuenan con nosotros? ¿Y qué pasos podemos dar para cultivar la seguridad, la conexión y la alegría genuina en nuestro propio camino?
Son preguntas importantes que invitan a la introspección y al autoconocimiento. Espero que nuestra inmersión en la psique del 7 de autopreservación les haya proporcionado algunas claves para responderlas. Y recuerden, el viaje de autodescubrimiento es un proceso continuo, lleno de desafíos y recompensas. No duden en buscar apoyo, en compartir sus experiencias y en celebrar cada pequeño paso que den hacia una vida más auténtica y plena. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Esperamos que les haya resultado interesante y les haya inspirado a seguir explorando las complejidades del eneagrama y de la naturaleza humana. Hasta la próxima.